ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave, me escucha. La ola de frío continúa esta semana. Los meteorólogos nos están advirtiendo hasta menos 6 grados vamos a vivir en el país, en la región del Maule, eso sí. Pasto blanco en la mañana veo yo cuando salgo del colegio. Sí, pues todos los días estoy viendo el pasto blanco. Y lo otro que estoy viendo blanco es la cordillera de los Andes en Parque Met, donde está toda la magia del invierno y donde te invitamos a reconectarte con la naturaleza en el Jardín Mapulemo, disfrutar las postales únicas de la ciudad desde la terraza Bellavista. En el sector Pedro de Valdivia, ahí se ve increíble Santiago para mirar la cordillera Nevada. En tus recorridos en funicular o teleférico, en este invierno no te quedes sin disfrutar de Parque Met. Más información en parquemet.cl o en sus redes sociales Parquemet Mimbu. Café Amati es lo que nos va a calentar en este invierno porque es la calidad de un café fresco. Yo ya me tomé 2, honestamente. Voy en el segundo yo también. Sí, no, ya sí es que nada que hacer. 10:30, que... Café, pues todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tuesta y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la calidad de un café fresco. Y en Fructo está la transformación de la fruta en la mejor agua saborizada. La elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota. Con vitaminas antioxidantes y sin azúcar añadido. Qué rico Fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctalos en fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Oye, no puede venir hoy día al estudio, pero estamos en contacto con él porque hay hartas cosas de qué hablar. Elecciones varias, año de elecciones y Francia sí que lo sabe. Fernando Mendoza, historiador, momento histórico, ¿no? ¿Cómo está, Feña? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Buenos días. Todo bien, buenos días. ¿Estás calientito desde donde sea que estés? Intentando, difícil con estas temperaturas tan gélidas. ¿Cierto? Pero sí. Oye, Fernando. con chaleco de lana, bien abrigado. Maravilloso. Sorpresón en Francia, ¿o no? Sorpresón, sí, sorpresón, porque la verdad que la expectativa de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, que ocurrieron este domingo, era que el Frente Nacional, o Reagrupación Nacional, este partido de ultraderecha, obtuviera el mayor número de escaños, pero ¿qué terminó ocurriendo? Que obtuvo el tercer lugar de los escaños, sin perjuicio que fue el partido más votado de igual forma. Esto es algo interesante, porque si vemos en términos absolutos, si vemos en términos de cuántos votos obtuvo cada agrupación, el partido de Marine Le Pen efectivamente fue el más votado. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió a última hora más que a última hora, como consecuencia de los resultados de la primera vuelta, una alianza entre el partido del presidente Macron y este Frente Popular que reagrupa a diversos partidos de izquierda. Ahora, podríamos hacer un breve repaso antes del sistema de poder en Francia. Sí. Y si les parece, porque es un sistema particular, porque es un sistema semipresidencial. Claro. ¿Y qué significa esto? Que por una parte está el presidente de la República, en este caso Emmanuel Macron, que es electo por un periodo de 5 años, y este presidente tiene como principales misiones temas de seguridad nacional, es decir, de defensa y de relaciones exteriores. Y el gobierno, es decir, el ministro, y el día a día lo encabeza el Parlamento, que se elige, como vemos, por separado. Y este primer ministro lo nombra el presidente y de alguna manera tiene que reflejar la mayoría parlamentaria, porque el Parlamento, es decir, la Asamblea Nacional, tiene la capacidad de destituirlo. Entonces el presidente puede nombrar a quien quiera, pero en teoría tiene que ser alguien que refleje más o menos el balance de poder en la Cámara. Entonces, lo que se especulaba, lo que se sospechaba, que en la situación que la extrema derecha obtuviera una mayoría,
pudiera existir la situación que el primer ministro fuese de esa agrupación mientras el presidente tuviera otra. Eso es algo que puede ocurrir en el sistema francés por esta naturaleza, en donde el presidente no puede nombrar a sus gabinetes como en Chile, porque en Chile los ministros son de exclusiva confianza del presidente y el presidente los puede nombrar y sacar a gusto. Pero en Francia no ocurre lo contrario, porque por una parte se elige el presidente y por otra parte se elige el Parlamento, como ocurre en Francia, quien finalmente tiene que ver con el manejo diario de las labores del gobierno. La situación de Macron igual es curiosa porque él lleva varios años diciendo que como los socialistas en Francia están muertos, y de hecho él hace poco había dicho que Francia insumisa, ¿cierto? Que es que este partido que tuvo hartos escaños también de izquierda, él decía que ellos eran unos alborotadores peligrosos y que no había que ir por ese lado, y ahora justamente todos ganaron esta elección que hubo. Exacto, pero también es por un tema histórico también de Francia, de este pavor que tiene los demás partidos políticos cuando la extrema derecha tiene posibilidades de llegar al poder. Porque recordemos que el partido de Marine Le Pen, quien se especulaba que iba a tener buenos resultados el domingo y no los tuvo finalmente por el sistema electoral, ahí vamos a explicar lo que ocurre, lo funda su padre, Jean-Marie Le Pen, en los 80, y su padre funda este partido con colaboradores nazis en Francia, tiene bastantes comentarios antisemitas, minimizando el holocausto, por ejemplo, también varios comentarios varios comentarios racistas, sobre todo en Francia y en París y en varias ciudades que existe una multiculturalidad notable. Y por otra parte está esta idea de Francia histórica, que es una república, que es este país comprometido con la libertad, con el pluralismo. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente es que cuando el frente, la extrema derecha está a punto de llegar al poder, el resto del arco político se junta para impedirlo. Por ejemplo, el padre de Marine Le Pen, el 2002, pasó a la segunda vuelta electoral en Francia. Y esto hizo que todos los otros partidos apoyaran a Jacques Chirac, quien iba contra él. Entonces, de hecho, y está esta famosa imagen que aquellos que no pensaban como Jacques Chirac iban a votar con un perro para colgar ropa, diciendo, no es mi candidato, pero finalmente vamos a votar por él porque no queremos que la ultraderecha llegue al poder. Y eso finalmente termina ocurriendo porque Jean-Marie Le Pen obtiene 17% en la primera vuelta y casi 17% en la segunda. Prácticamente no se moviliza su cantidad de votos. Lo que ocurre es que en 2012 toma el poder del partido su hija Marine Le Pen y lo que trata de hacer es hacer el partido más vendible de alguna manera o más normal dentro del espectro político francés. Y vemos que esto le ha funcionado porque Marine Le Pen pasa la segunda vuelta contra Macron. En 2017-2022, en ambas elecciones, Marine Le Pen reduce la distancia de votos con Macron. Por otra parte, su partido en las elecciones legislativas ha aumentado sostenidamente su escaño, porque hace 10 años obtuvo 9, las elecciones pasadas obtuvo 90 y estas que acaban de pasar obtuvo 130. Entonces, igual de alguna manera, el Frente Nacional ha aumentado su votación sostenidamente y, según la tendencia, parece inevitable que en algún momento obtenga el poder. Ahora, ¿por qué el Frente Nacional, a pesar de haber tenido la mayor cantidad de votos, no obtiene la mayor cantidad de escaños? Lo que ocurre es que en las legislativas de Francia son 571 escaños y en cada distrito lo que ocurre es que si ningún candidato obtiene más del 50% hay una segunda vuelta. Y la otra regla es que si algún candidato obtiene más de 12.5% del padrón electoral también pasa a segunda vuelta. Entonces, cuando se conocen los resultados de la primera vuelta, se ve que el partido de Marine Le Pen tiene este gran resultado electoral. Lo que ocurre es que los otros dos partidos más votados, que es el partido de Macron
y este nuevo Frente Popular, que reúne a distintos grupos de izquierda, dice: si en alguna segunda vuelta pasan 3 candidatos, es decir, un partido de Le Pen, uno de Macron y uno socialista, el menos votado renuncia. Y esa alianza fue fundamental, porque en el fondo, como decía el Rodri, Francia Insumisa, que es el principal partido de este frente de partidos de izquierda, no tiene nada que ver con Macron. O sea, Jean-Luc Mélenchon para Macron es como casi su peor enemigo, un niño rico, un niño como de la burguesía, que en el fondo quiere bajar la edad de jubilación, que quiere hacer todas estas cosas que la izquierda no quiere. Pero finalmente, nuevamente resurge este temor en el arco político francés, que cuando la extrema derecha está a punto de ganar, el principal objetivo es que no gane. Entonces fue fundamental este pacto, porque de no haber habido este pacto con las otras dos fuerzas, probablemente el partido de Marine Le Pen hubiese ganado. Y por una parte estaba esta solicitud, o sea, una cosa era lograr este pacto y la otra cosa era hacer que las personas votaran en sus distritos por el candidato que no fuese la ultraderecha, a pesar que no necesariamente comulgara con su partido político. Entonces, nuevamente vemos como en el 2002, cuando está esta posibilidad que el partido de Marine Le Pen llega al poder, finalmente ocurren estas alianzas entre partidos que no necesariamente se den la suerte, pero finalmente su principal objetivo es evitar, en este llamado cordón sanitario, evitar que llegue el Frente Nacional al poder, lo cual lo logra efectivamente con este pacto. Pareciera que a Marine Le Pen le llueve sobre mojado, Feña, porque también dentro de las últimas horas para esta ultraderechista se anunció que la Fiscalía de París va a investigar la presunta financiación ilegal de sus elecciones presidenciales del 2022. ¿Cómo se observa ese escenario? Bueno, ahora la principal figura de partido es este joven, Bardella, sí, que tiene 28 años. Obviamente una investigación por corrupción no le sirve, pero también vemos lo que ocurre con el caso Trump, por ejemplo. Claro. En estos momentos de polarización política, en estos momentos de enorme desconfianza en todo orden de cosas, a veces estas acusaciones le pueden jugar a su favor, porque pueden considerar sus seguidores que esto es todo una confabulación, que los poderes fácticos están tratando de impedir el triunfo del Frente Nacional. Así que bueno, eso recién está incipiente, hay que ver cómo avanzan las investigaciones. De igual forma, las próximas elecciones presidenciales son el 2027. Ella ya mostró su delfín político, que este joven Bardella, entonces aparentemente igual va a regular un poco de la primera línea política, quizá. Pero de igual forma, una investigación de una inhabilitación política podría quizás contenerse, porque ella ya ha demostrado esta intención de ceder el poder a las generaciones más jóvenes, pero de igual forma hay que ver cómo avanza eso. Una de las cosas que llama la atención siempre que hay votaciones en otro lugar del mundo es el CERVEL chileno, que rápido salen los resultados acá y que rápido se conocen las cifras. Después de la elección en Francia, no estaban los datos disponibles inmediatamente, o sea, es decir, el domingo en la noche, como ocurre acá siempre en Chile. Acá, no sé, pues a las 8 de la tarde ya sabemos quién ganó, ¿cachai? Cuando hay una elección. Pero ya aparecieron esas cifras. Se dice que fue más o menos el 67% de los franceses los que se manifestaron, que es una cifra bastante en alza porque la vez anterior había sido solo el 46%. Entonces se movilizó mucha gente a votar en esta elección, lo que también seguramente tiene que ver con lo que Fernando nos comentaba antes. Pues, se movilizó mucha gente no por un candidato que quisieran, sino que por el mal menor, para que no ganara la otra parte, y se provocó este resultado que no era tan esperado, porque al final había más de 20% de personas que no habían votado antes y que cambiaron la suerte de la elección. Exacto. 20 puntos más que la elección pasada, lo cual demuestra, como dices tú, un interés considerable de la población en votar. Y también otra cosa que
que vi en varios artículos que leí sobre el tema, que había una politización de la sociedad importante, o sea, que era tema. Que usualmente las elecciones legislativas en Francia no son tema, porque lo que suele ocurrir es que no van junto con las presidenciales. Lo que suele ocurrir en Francia es que primero se hacen las elecciones presidenciales y a las pocas semanas se hacen las elecciones legislativas, sí. Y de esta manera las legislativas lo que hacen es reflejar un poco esta mayoría que obtiene el presidente en las elecciones. Recordemos lo que ocurrió ahora, porque lo que ocurre ahora es que Macron usa sus poderes presidenciales y disuelve la Asamblea Nacional. Ajá. Disolvió la Asamblea Nacional, ¿por qué? Porque hubo elecciones europeas a principios de junio y en estas elecciones el partido de Marine Le Pen obtuvo una mayoría muy considerable, que fue 33%, que a nivel de términos absolutos es lejos el mejor resultado que han sacado en su historia. Y eso fue lo que movió a Macron a disolver la Asamblea Nacional, porque disolvió la Asamblea Nacional y hicieron elecciones en 3 semanas, haciendo esta apuesta que si hacía unas elecciones rápidas iba a impedir o iba de alguna manera iba a lograr movilizar el electorado para que esto no se hiciera una tendencia. Bueno, y eso de alguna forma le terminó resultando, sí, le terminó resultando porque gracias a esta alianza que hace a última hora su partido con el nuevo Frente Popular, efectivamente se impide que este partido de Marine Le Pen obtenga la primera votación, pero también hay que ver el resultado de las elecciones, porque tenemos que el nuevo Frente Popular tiene 180 escaños, después el partido de Macron tiene 159 y finalmente el partido de Marine Le Pen tiene 142. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene la mayoría de los 270 escaños necesarios. Es decir, de una manera inédita, en la Quinta República Francesa, se llama la Quinta República Francesa, este periodo histórico de Francia que inicia con la Constitución de 1958, que es la que finalmente establece este sistema parlamentario. Nadie tiene mayoría. ¿Cómo se va a gobernar Francia si hay 3 partidos con altas votaciones? Y otra cosa también interesante es que este nuevo Frente Popular reúne a distintas corrientes de la izquierda. Por ejemplo, está el Partido Socialista, que sería una izquierda más moderada, pero también reúne a Jean-Luc Mélenchon, que quizás es una izquierda más extrema. Entonces, esta propia coalición de izquierdas no tiene una vía o una opinión en común de cómo resolver los problemas. Entonces, sin perjuicio que se ve todo muy feliz y mucha celebración en la práctica, igual la ultraderecha tuvo una votación importante y a pesar de que gana este nuevo Frente Popular, nadie logra obtener esta mayoría. O sea, a pesar de que gana el nuevo Frente Popular, está por lejos de hacer gobierno y por otra parte sus distintas corrientes piensan de maneras muy distintas. Y también lo que hizo el Rodrigo interesante es lo del CERVEL, porque tanto en Inglaterra como en Francia, cuando se cierran las mesas hacen estas exit polls, que son predicciones, que no son datos certeros, no son datos del organismo oficial, y estos datos se van llenando con el paso de las horas. Igual suelen coincidir más o menos con el resultado final, pero usualmente los votos terminan de llenarse ya en la madrugada o el día siguiente. Estamos viendo un estado de incertidumbre total sobre el futuro y el significado de lo que podría haber ocurrido en esta elección en Francia. Además, tiene que ver con algo que se dijo, pero no sé si lo dijimos tan claramente, es voto voluntario en Francia. De hecho, en Europa hay por lo menos 15 países que tienen todavía el voto voluntario. Entonces también eso altera importantemente los porcentajes de participación, porque muchas veces los resultados dependen del porcentaje de participación, y en general, siempre en Francia, independiente que es un país que tiene mucha valoración por la democracia, ¿cierto? Consideran que el voto es más un derecho que un deber. Sí, y también, y también las elecciones presidenciales, que serían las elecciones más importantes, usualmente vota el 70%.
En las parlamentarias, desde el año 97, no votaba la cantidad de personas que votó el 8 de junio y en la primera vuelta, y ha existido una progresiva baja en la participación electoral a medida que pasan los años. Pero eso también pasa en Chile, o pasaba cuando, porque en algún momento, en los 90, cuando era un sexenio presidencial, no coincidían las elecciones presidenciales con las parlamentarias, y cuando eso no ocurría, las elecciones parlamentarias tenían mucho menos participación. Pero también ha ocurrido que en otras elecciones que no son las presidenciales se ha visto una baja de la participación electoral, también por fenómenos de pérdida de fe en la democracia, o también que después de hartos años los partidos tradicionales no están dando resultados. Y también otro reflejo que ya consolida estas elecciones, que ha ocurrido en Francia ya y en Chile y en todo el mundo, el desfonde del centro político, porque los partidos tradicionales, en este caso sería la centro-derecha, apenas obtuvo 60 escaños. La centro-derecha gobernó gran parte de estos últimos 70 años con la Constitución del 58, y el Partido Socialista también, que es la izquierda tradicional, que ha relegado a un segundo plano, porque Macron llega al poder en 2017 creando su propio partido político, diciendo hay que superar esta idea de izquierda y de derecha y hay que hacer las cosas. Pero principalmente la razón de por qué Macron obtiene sus 2 mandatos es justamente por este miedo a la ultraderecha. Nuevamente, lo que ocurre el fin de semana fue un poco la campaña de Macron en la segunda vuelta. Y eso también ayudó a Macron a conseguir a que otros votantes lo apoyaran, que no necesariamente comulgaran con su candidatura política, pero de igual forma estas elecciones a él lo afectan, porque finalmente su partido pierde la mayoría absoluta, y de alguna manera demuestra que esta marca de tratar de evitar llevar a Francia a los extremos no funciona, porque finalmente igual tanto el Nuevo Frente Popular como el partido de Marine Le Pen obtienen votos importantes. Y también el tema de hasta cuánto se puede seguir utilizando este argumento del miedo. Por eso igual se espera que en los próximos años se mantenga esta alza en votos de Marine Le Pen, y probablemente en 2017 incluso podrían obtener la presidencia, pero también vemos que el electorado francés es muy reactivo cuando ocurre esta situación y suele hacer estas alianzas que no suelen verse muy coherentes o muy esperables a primera vista, pero siempre ante este temor del miedo terminan triunfando. También hay que ver en Inglaterra, el tercer partido más votado fue el de Nigel Farage también, que está como partido anti-europeo, ultraderecha. Ahora, sin perjuicio que él no tuvo los escaños necesarios, porque el sistema electoral inglés es similar al francés, igual demuestra que en Europa está en alza este movimiento político, y hay que y sobre todo con un mundo tan difícil, con costos de la vida en alza, con sueldos estancados, también con una polarización política importante, ha demostrado que esta tendencia va al alza, y podrían podrían en los próximos años incluso aumentar más su influencia y aumentar su número de votos también. Y eso ya es de cara al futuro. Feña, te agradecemos por este análisis completísimo de lo que han sido estas elecciones en Francia, y nos vemos muy pronto aquí en el estudio. Cuídate. De todas maneras, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, igualmente un abrazo. Fernando Mendoza, historiador, como todos los martes aquí en esta aldea global. Y nosotros ya nos vamos. Viene Emprender es Clave. Ya tocó irse. Así es, viene... Oye, tenemos que hablar después con Fernando de Joe Biden. Sí, bueno, dijo que el Todopoderoso es el único que lo va a sacar. The God Almighty. Bueno, cada loco con la suya también, pues si vaya perdedor, que te quedas ahí. ¿Qué es peor en el ego político? ¿Perder y quedarte ahí o salirte a tiempo? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el ego político siempre te hace permanecer. Terrible me parece, pero qué bueno que no somos políticos nosotros. Oye, viene Emprender es Clave. Cuídense mucho, que estén bien. Chau, chau. Esto fue
Aldea Global. Aldea Global. Nos volvemos a encontrar mañana entre las 10 y las 11 de la mañana con Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado. Quédate en sintonía de La Clave. Ya viene. Emprender es clave.